aprendizaje esperado es: describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce los distintos tipos de fuerza. Es importante que recordemos que ya hemos hablado sobre fuerza y los tipos de interacción física que existen, ¿sale? Desde interacciones por contacto, interacciones a distancia. Una forma de representar la fuerza, sin duda, es a través de vectores. La representación, los vectores no es más que la representación de magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud vectorial? Es aquella magnitud que no se puede determinar completamente o de forma global solamente con un número y una sola unidad. Es importante determinar y es importante mencionar, saber cuál es la dirección y cuál es el sentido. ¿Cómo representamos un vector? El vector tiene 4 partes importantes. La primera se llama punto de aplicación y es justamente donde comienza el vector. El vector es un segmento de recta. Es importante saber que solamente se van a representar de manera lineal. El sentido. El sentido me lo indica la punta de flecha y no es más que la orientación. Hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, hacia el este. Es importante mencionar para saber cuál es la dirección, si es hacia la izquierda o a la derecha, hacia abajo o hacia arriba. La dirección es la forma en la que podemos entender o saber qué ángulo presenta ese vector. ¿Cómo sabemos ese ángulo? Bueno, tomamos como referencia nuestro plano, nuestra línea horizontal, que también se le llama línea de acción. Repito, la dirección siempre se va a dar siempre se va a expresar con un ángulo. Y pues nada, esta es la parte es la forma en la que se puede saber o comprender cómo está compuesto un vector. Hay diferentes tipos de vectores. Los coplanares, que son aquellos que comparten el plano. En el mismo plano se pueden encontrar vectores en diferente dirección, con diferente sentido o diferente magnitud. Los colineales, aquellos que comparten una línea sobre la misma línea de acción. Esta línea de acción puede ser horizontal o puede ser vertical y dentro de ella se pueden colocar vectores. ¿Vale? Los concurrentes son aquellos que comparten el mismo origen. De este origen salen 4 vectores. Es importante mencionar que los vectores, así como tienen una dirección y tienen un sentido, también vale la pena mencionar que tienen una magnitud. Y la magnitud es igual a la cantidad, a la intensidad. Quiere decir que un vector que es más grande tiene pues una magnitud mayor. Y un vector que es más pequeño tiene una magnitud menor. Tiene una cantidad menor. Si lo cuantificamos, podríamos decir que este vector mide, no sé, 8 newtons y este vector mide 2 newtons. Entonces, no olvidemos que la magnitud me indica el movimiento o la fuerza que se está ejerciendo. Hay otro tipo de vectores que se le llaman libres. Estos vectores no comparten el mismo origen, pueden ser paralelos, pueden ser perpendiculares, no tienen una línea de acción única. ¿Qué pasa cuando en un cuerpo se ejercen diferentes tipos de fuerza, se pueden representar diferentes tipos de vectores? Vamos a poner de ejemplo este auto. En este auto se ejercen 3 fuerzas importantes. La primera es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción o este vector, podemos representarlo de esa forma, no es más que la resistencia que está generando las llantas en la superficie donde se va moviendo. Esta fuerza o este vector se representa hacia la izquierda. ¿Por qué? En contrario a la velocidad. Si un auto intenta avanzar, obviamente hacia adelante, la fricción se genera hacia atrás. Y hay otra fuerza importante que se ejerce sobre este mismo auto, que es la gravedad. ¿Sale? Entonces, cualquier objeto tiene esa fuerza ejercida en sí. ¿Sale? Si lo pusiéramos con un solo origen, tendríamos que este azul es el de la gravedad, porque la fuerza se ejerce hacia abajo. El naranja es la fricción que se genera en las llantas sobre la superficie, que se va hacia la izquierda,
Y la velocidad hacia la derecha es el intento del auto por avanzar y la fricción que intenta restar o contrarrestar esa fuerza. A estos objetos o a los objetos a los que se les ejercen diferentes fuerzas o muchas fuerzas en sí se les llama sistema. Entonces tenemos que un sistema es un objeto en el cual están siendo ejercidas muchas magnitudes o muchas fuerzas representadas a través de un vector. ¿Quién propone esto? ¿Quién estudió esto? Bueno, un señor que a lo mejor muchos han escuchado o han conocido, llamado Isaac Newton. Es un físico matemático del siglo XVIII que se encargó del estudio de las fuerzas, comprender desde las fuerzas del movimiento, que son las tres leyes de Newton, desde la fuerza gravitacional, comprender o saber cómo es que los planetas permanecían alrededor del Sol si no había algo que los sujetara. Fue el encargado de fragmentar o de polarizar la luz, hacer que la luz blanca se descomponga en 7 colores primordiales. Y bueno, también fue responsable del cálculo diferencial e integral que muchas veces les cuesta trabajo. Entonces, Isaac Newton fue responsable de estas leyes y hoy vamos a hablar de la primera. Ya hablamos de los vectores y que los vectores son una forma de representar la fuerza, pero en sí, ¿qué es la fuerza? La fuerza no es más que una magnitud. Recordaremos que una magnitud es todo aquello que podemos medir o que podemos cuantificar. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del movimiento entre dos cuerpos. Para este tema vamos a hablar de esa interacción de manera física. Quiere decir que va a haber contacto. Que si yo quiero que un cuerpo se mueva o que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, es importante que haya contacto. Repito, ¿quién lo mencionó? Pues ¿quién lo estudió? Isaac Newton. Él determinó que para poder cuantificar la fuerza se tendría que dar una unidad a la cual él le llamó Newton. Y un Newton no es más que 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Esa es la razón también del por qué se le llama vectorial, porque como ya lo mencionamos anteriormente, una magnitud vectorial no se da solamente con una unidad, no masa, no solo tiempo, no solo metros, se requieren de 2 o más unidades fundamentales para poder cuantificar la fuerza. En este caso sería el kilogramo, sería la masa, perdón, el kilogramo que representa la masa, los metros que representan la longitud y los segundos que representan el tiempo. ¿De qué nos habla la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos dice o nos habla de la inercia. ¿Qué es la inercia? Es la capacidad o es la forma en la que los cuerpos pueden cambiar de un estado de movimiento a un estado de reposo o viceversa. Como por ejemplo, este auto que viene en movimiento, que podríamos representar de esta forma, si topa con algo o tiene un obstáculo, este auto parará. ¿Qué sucede? Entonces nuestro vector que impide el paso será representado así. ¿Qué pasa cuando la fuerza que impide el movimiento es mayor a la que está generando el movimiento? El auto para. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el payasito que va en movimiento y hay otro sistema o hay otro cuerpo físico que le va a impedir que se siga moviendo. ¿Qué sucede? Él sale disparado, sigue en movimiento pero con una dirección diferente. Repito, si estamos hablando de magnitudes vectoriales es importante que tengan una dirección y un sentido. En el caso de este chico que sale disparado de la bicicleta, cambió la dirección del movimiento. De la botella, si la botella se está ejerciendo una fuerza propia de la gravedad hacia la mesa, existe una presión hacia la mesa. Cuando yo jalo el papel o el mantel, voy a hacer que cambie esta botella de un estado de reposo a un estado de movimiento. Y entonces se genera la inercia. La inercia, repito, es la capacidad que tienen los cuerpos para cambiar su estado de reposo a movimiento o viceversa. Y entonces regresamos a lo mismo, ¿no? Un cuerpo o un sistema es aquel cuerpo en el cual se están ejerciendo muchas fuerzas en ese momento.
¿Cómo lo representamos? A través de vectores. Tenemos para ello un ejemplo. La suma de fuerzas. Tenemos un mismo auto como el que presentamos al principio y dice aquí que F1, que es lo mismo que fuerza 1, F2, que es lo mismo que una fuerza 2. Este auto está experimentando 5 fuerzas en este momento. 2 fuerzas hacia arriba con un valor de 15 newtons. Recordemos, la fuerza se da en newtons. Y un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Repito, la fuerza la vamos a expresar en newtons. Si se está ejerciendo una fuerza de 15 newtons hacia arriba y una fuerza 2 con un valor también de 15 newtons hacia arriba, también está experimentando 3 fuerzas en sentido contrario. Una con un valor de 4.5 newtons, otra de 3.5 newtons y otra de 2 newtons. La pregunta será, ¿hacia dónde se mueve este sistema de fuerzas o este objeto físico? Bueno, ¿qué tendremos que hacer? Si 2 fuerzas están hacia arriba, ambas fuerzas se suman. Y entonces colocaré Fr, que no es más que fuerza resultante, sumaré 15 newtons más 15 newtons me da un valor de 30 newtons. 30 newtons hacia arriba. Este objeto está experimentando una fuerza resultante hacia arriba o hacia el norte de 15 newtons. Del caso contrario, tenemos 2 newtons más 3 newtons más 4.5 newtons. En total, este objeto está experimentando una fuerza hacia el sur o una fuerza hacia abajo de 10 newtons. ¿Cómo yo sé mi fuerza resultante? ¿Qué tengo que hacer? Restar. Mi fuerza resultante son 30 newtons hacia arriba menos los 10 newtons que le están impidiendo el movimiento hacia arriba, por lo tanto se genera en sentido contrario. 30 newtons menos 10 newtons me da un total de 20 newtons. ¿Cómo sabes si se mueve hacia arriba o hacia abajo? Bueno, si la fuerza que se ejerce hacia arriba es mayor, o podría sonar obvio que el auto se está moviendo hacia arriba. Entonces, por lo tanto, el objeto, o en este caso, un sistema, repito, un sistema es un objeto que está siendo, o un cuerpo que está siendo objeto de muchas fuerzas a la vez. Este sistema se mueve hacia arriba. ¿Cómo sabes hacia dónde se mueve? Hacia donde la fuerza resultante sea mayor. En este caso, 30 newtons hacia arriba es mayor que 10 newtons hacia abajo. Para concluir, tenemos los conceptos que tenemos que rescatar. Primero, fuerza. ¿Qué es fuerza? Es la interacción o es la magnitud vectorial que nos permite identificar cuál es la interacción entre dos cuerpos y que esa interacción es por contacto. Magnitud, que es todo aquello que se puede medir, que se puede cuantificar y que es importante recordar que está constituida por un valor numérico más una unidad. Y que la magnitud, en este caso que estamos estudiando, es una magnitud vectorial, la cual efectivamente tiene un valor numérico, pero que la unidad es una unidad derivada. ¿Qué significa? Que tenemos más de una unidad representándola, como lo es los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que no es más que un newton. ¿Qué es un vector? El vector es la representación de la fuerza a través de líneas o de segmentos en línea recta que están constituidas por una punta de flecha que nos indica el sentido, la longitud que nos indica la magnitud. Recordemos que entre más grande sea el vector, más grande es la magnitud. La dirección que se determina por un ángulo y un punto de inicio. Los tipos de vectores, aquellos que son coplanares, concurrentes, lineales,
El sistema de fuerzas, que no es más que un sistema físico o un objeto físico en el cual se están experimentando más de dos fuerzas de manera simultánea. La primera ley de Newton, que nos habla de la inercia, y el concepto como tal, que es la capacidad que tienen todos los cuerpos de cambiar de movimiento a reposo o de reposo a movimiento. Espero que haya quedado claro el tema y los conceptos a tratar para que puedas resolver tus actividades. Gracias.